Bueno, mire, una de las cosas tan importantes, hermano, que quiero recalcar es que debemos aprender a hacer equipo. El hermano y yo ayer, si yo les hago una pregunta, ¿una persona puede hacer equipo sola? No, lógico. ¿Dos personas pueden hacer equipo? Sí, lo que hicimos ayer el hermano y yo. Es bien importante aprender a hacer equipo. Bueno, mire. Ay, caray, no es aquí. Perdón, déjenme alisto. Ya me voy a meter a... Gloria al Señor. Aquí estamos, aquí es. Gloria al Señor. Es que, hermanos, nos dejaron sin luz en la casa y no pude cargar esta cosa. Bueno, miren, hermanos, uno de los propósitos, esta predicación la comencé el miércoles, pero el Señor me llevó por otro lado a hacer conciencia. Pero el propósito primordial de este pasaje, hermanos, esa predicación es lograr en los creyentes a tener, fíjense bien, a tener, palabra clave, un cambio de mentalidad. ¿Un qué? Un cambio de mentalidad para poder adentrarnos en la gran comisión que tenemos a través de la visión MM33. Deseo inspirarlos al asunto del cuarto pilar de la visión. Ahí en Marcos 16:15, si vamos, busquen Marcos 16:15, gloria al Señor, y luego nos vamos a ir a Lucas 24:47. Pueden indicar con amén cuando ya lo tengan. Marcos 16:15, ya no lo sabemos de memoria, ¿poco no? Michelle, Dios te bendiga, qué bueno que viniste, Michelle, gloria al Señor. ¿Ya estamos ahí? Todos juntitos, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a id por todo el mundo. Me gustó el logotipo del MM33 mundial. En todo el mundo tiene una, si se fijaron, una característica muy peculiar. ¿Qué tenía o qué tiene el logotipo? Una red. No, una red. ¿Símbolo de qué? De pescar. Bueno, déjenle leo Marcos 16:15, pero en otra versión. Les dijo, fíjense bien, vayan por todo el mundo y proclamen a todas las buenas noticias. Hermanos, estas palabras también el Señor se las repitió a los discípulos ahí en el Evangelio de Lucas, cuando se les apareció, hermanos, a los discípulos y a las mujeres después de haber resucitado. La gran comisión también la encontramos ahí en Lucas 24:47, y también que en su nombre se ha de proclamar a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Un mensaje, hermanos, de conversión y de perdón de los pecados. Esa es, hermano, las buenas noticias, que las personas puedan ser ¿qué? Perdonadas. Cierra sus ojitos, vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesús, en esta hora, Señor, te pedimos que la palabra, Señor, que va a ser sembrada en el corazón de tus hijos, traiga un cambio de mentalidad, Señor. No de vida, Señor, porque ya lo tuvimos, pero sí, Señor,
que renueves nuestra mentalidad, Señor, para podernos adentrar, Señor, en esta oportunidad tan preciosa de trabajar, Señor, en el MM33. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pido que si alguien viene triste, afligido, enfermito, Señor, enfermita, tú le pongas paz en su corazón y pueda haber un cambio, Señor, en ella. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén y amén? Bueno, miren, el cuarto pilar de la visión M33, hermanos, es un mandato misionero. Fíjense bien, que va ligado al evangelismo. Misión y evangelismo son dos cosas diferentes, pero van ¿qué? Hacen equipo, para que me entienda, van de la mano juntitos. Entonces, hermanos, a este tema yo le puse plantación de nuevas iglesias. Ese es el título. Miren, ¿cuántos vieron el partido de México? ¿A poco no lo vieron? ¿No lo vieron? ¡Arriba México! ¡Ay! Me emociono, hermanos, y me emociono, y cuando pierde, una amargura terrible. Le digo a mi esposa, nah, pero ganó México. Impresionante, ganó México. Hoy juega la final a las 5. Ya quiero que gane, hermano. Usted no. O sea, su pizza, su Doritos, su verdad, sus cacahuatitos. Bueno, yo me emocioné, pero miren, ¿por qué digo esto? El predicador tocó algo que yo voy a tocar pero yo lo preparé este sermón desde el lunes, comencé a hacerlo, así es que no me ganó él, yo le gané a él. Bueno, no sé, ¿verdad? Pero tocó algo de este sermón, hermano, de lo que yo voy a decir. Mire, México ganó le ganó a Arabia Saudita, hermanos. ¿Cuándo fue? ¿El sábado? ¿Qué fue? ¿Miércoles? Ya ni me acuerdo. El asunto que ganó. Y le ganó a Arabia, ¿cuándo? A Honduras, sí, pero cuando le ganó a Arabia. Le ganó a Arabia, y luego ¿a quién? A Honduras el miércoles, ¿verdad? A Honduras, y hoy le va a ganar a Estados Unidos. No quito el dedo del renglón, ¿verdad? Pero miren, hermanos, fíjense bien. Jugó México el primer tiempo contra Honduras, ¿verdad? Pésimo, hermanos. Algo, híjole, pésimo. No, hombre, bien tremendo, bien personalista. Dije, en el segundo tiempo se puso bueno. ¿Cuánto ganaron? ¿Qué? 2-0, ¿verdad? En el segundo tiempo cambió todo el asunto, hermanos, y ganaron. O sea, se pusieron ¿qué? Las pilas. Fue algo muy bueno. Pero miren, hermanos, quiero proponerles algo antes de adentrar a la predicación. Nosotros como iglesia, si no aprendemos, fíjense bien, a hacer equipo con nuestros hermanos, jamás vamos a empujar hacia lo que deseamos alcanzar en las cosas del Señor. Jamás vamos a lograr ir a un solo propósito, a un solo lado. Bueno, miremos hoy el cuarto pilar del avivamiento MM33 de las asambleas de Dios. Ahora bien, la visión MM33 nos llevará a plantación, escuchen bien, de nuevas iglesias, ya que será tiempo de gran cosecha y de más obreros.
¿Cómo dije? Obreros. Bien, hermanos. Estos obreros van a plantar nuevas congregaciones en hogares o locales asignados, o donde se nos acomode el tener un lugar para enseñar la palabra de Dios, tomando en cuenta nuestros municipios, rancherías y pueblos, según donde se abra la puerta o las puertas, contando, o las oportunidades, perdón, contando con nuestras ciudades, colonia y en el barrio. Nuestro desafío es, en primer lugar, fíjense bien, más bien es un desafío, es, hermanos, unirnos y caminar, fíjense bien, en un solo propósito para lograr esta visión. No podemos caminar solos cuando somos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Un miembro no puede caminar solo, hacer las cosas solos, cuando son parte de una comunidad cristiana. Mire, le voy a poner un ejemplo clarito. Pero yo, hermanos, cuando vengo solo, necesito mucho la ayuda de alguien. ¿Verdad que sí? Y a veces me subo para acá, pero primero voy y veo el agujero que hice allá. Lo veo y le digo al Señor: cuídame, Señor, ando solo. Y me fijo ya bien dónde piso. Amén. Y luego pongo la escalera por acá, porque allá tengo una, pero acá, para no dar la vuelta, porque es muy cansado, me bajo y subo 1, 2, 3 ladrillitos, los pongo ahí, ya me subo y los pongo acá. Uno solo puede hacer las cosas, pero en una escala muy bien pequeñita, chiquitita. Puedo subir 30 ladrillos, pero me voy a llevar, ¿cuántos? 2 días. ¿Quién dijo 2 días? ¿Todo el día? Sí le atinó. No, yo escuché 2 días, dije 2 días. Pero de perdido, hermanos, 4 horas, 3 horas. ¿Me entienden? Porque es uno ¿qué? Uno solo. Hermano, no sean ingratos. Digan amén. O sea, fíjese, nomás es un ejemplo, pero tenemos que aprender a hacer equipo con los demás. Y esto requiere de un cambio mental de la mente. Quitar el egoísmo, quitar el personalismo. ¿Se acuerdan cuando jugábamos fútbol? ¿Quién jugó fútbol? Nomás 2. ¿Se acuerdan? Y siempre hay un personalista. Y con el balón y burla todo. Y va y le tira y no mete el balón para allá. Pásala, te dije, pasa. Estaba solo, la hubiera metido. ¿Cuánto le pasó eso? Con ganas de agarrar el cuate y órale. Bien personalistas. ¿No han aprendido a qué? A hacer equipo. Y lo triste, gracias mijo, lo triste es que, hermanos, en vez de hacer avanzar al equipo, lo echan a perder. Digan amén. Entonces tenemos que aprender a hacer equipo con los demás. Bueno, un ejemplo claro, hermanos, son los deportistas en equipo, o con cualquier equipo de deporte,
tipo de deportes, hermano, para lograr obtener un campeonato, se necesita trabajar en equipo. Digan amén. A ver, digan todos amén. Aprendimos a hacer equipo. ¿Se fijó? Pero hay que ser obedientes. Lo que te diga quién, el doctor técnico, tienes que obedecerle. Ese es el bueno. Y trabajar en equipo, hermanos, implica caminar para un solo lado y empujar para el mismo lado y lograr lo que se pretende alcanzar. La mujer para un lado, el marido para otro, y nunca hacen. Digan todos. Digan todos. No les gusta, ¿verdad? Tremendo, pero es cierto. Ay, es cierto. Hermanos, hoy el Señor nos va a ayudar a tener un cambio de mentalidad. En el nombre del Señor. Todos los equipos que han logrado algo en su competencia, hermano, en su carrera, en su juego, es porque han trabajado en equipo y han tomado sumo acuerdo para dirigirse al propósito a alcanzar. El equipo con que estaba el maestro, fíjense bien, eran 12 discípulos. El equipo del maestro eran 12 discípulos. Que el maestro, fíjense bien, el maestro de maestros había preparado para la gran comisión. Para alcanzar, escuchen bien, miren, el propósito del maestro de maestros no era alcanzar solamente a Israel, sino era que alcanzar, ¿qué onda? Pónganme el logotipo, no, mijo, pónmelo. Era alcanzar todo, ¿qué? El globo terrestre lleno de personas. No era solamente Israel, Jerusalén, pero mire, los 5 continentes es la visión de Dios en su Hijo Jesucristo y en sus discípulos 12, hermanos, 12 personas que conquistaron al mundo, pero que aprendieron un buen discipulado y aprendieron a ser equipo. Algo tremendo. El propósito era alcanzar a todos, o el propósito que no hemos alcanzado es alcanzar a todos los seres humanos del planeta. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la oportunidad, hermanos, que nos da esta visión. Hermanos, la plantación de iglesias tiene que ver con los otros 3 pilares de la visión MM33, que son, ¿quién se acuerda cuál es el primero? Avivamiento. El segundo, ¿cuál es? ¿No se lo saben? Ya les he predicado tres pilares. El primero es avivamiento. El segundo, ¿qué? Evangelismo. El tercero, ¿cuál es? No, discipulado. Y hoy estamos viendo que el cuarto pilar del avivamiento dentro de esta visión MM33, hermanos, fíjense bien, es, hermano, plantación de nuevas iglesias. Ahí es donde comienza el avivamiento, ya que
es el que nos conecta con la evangelización para, hermanos, pero pensando en esos momentos cuando oramos y que son hermosos dentro del avivamiento, dentro de estos tres pilares y el cuarto, necesitamos aprender a orar con vehemencia para poder tener la visión, hermanos, de este cuarto, hermanos, pilar del avivamiento. Hermanos, una diferencia muy calcada es cuando tú aprendes a orar, hermanos, con vehemencia, el tiempo se te va muy rápido. ¿Cuántos han tenido esta experiencia? Y cuando haces una oración rutinaria de 3, 4, 5 minutos, tú piensas que ya son 20, 30 minutos, ya estás bien aburrido y apenas van 3 minutos y dices, ¡ay! Se me hicieron bien, ¿qué? Eternos, largos. Dentro de esta misión, hermanos, nosotros necesitamos movernos en estos pilares con vehemencia, en la oración con autoridad y con poder. Digan amén, por favor. Recuerden, hermanos, fíjense bien. No cierres tu mente, tu corazón. El Señor reprenda al enemigo. El Señor reprenda al diablo. Amén. Pero tenemos que cambiar nuestra mente, que el Espíritu nos ayude a cambiar nuestra forma de pensar. Tu religiosidad, tu postura, hoy tiene que ser quebrantada en el nombre de Jesús. Digan amén, por favor. A veces yo quiero motivarlos, pero se me hace que los regaño demasiado, ¿no? Pero es motivación. Miren, hermanos, nosotros, fíjense bien, cuando nosotros aprendemos a orar en esos momentos preciosos, hermano, de orar y orar, que a veces, hermano, miren, la oración es hermosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gusta orar? Chihuahua, nomás a uno. Pero la oración es hermosa, pero hay oraciones que oramos y no pasa nada. Volvemos a orar y no pasa nada. Y volvemos a orar y un año y no pasa nada. ¿Saben por qué? Porque necesitamos un cambio de mentalidad. Sí. No fue, hermano, fíjese bien, lo que el Señor nos dijo, sino que oramos, hermano, debemos de orar. El Señor enseñó a sus discípulos a orar con conciencia, pidiéndole a Dios, hermanos, fíjense bien, que Dios los llevara, Señor. ¿Se acuerda que oró por ellos? No te pido, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes, ¿qué? Del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué del mundo? Porque ellos iban a salir a muchas naciones a predicar la palabra de Dios. Pero a veces nosotros, fíjense bien, nosotros oramos. Hoy escuché un canto, siempre escucho un canto bien hermoso que va relacionado con la predicación y se me olvida ya cuando subo aquí por los nervios, ¿verdad? Se me olvida. Pero un canto que decía, que aquí, ¿qué? Envíame a mí. ¿Cuál es, hermano Yosa? Lo cantó Fanny. Bueno, dice, envíame a mí. Es algo bien precioso. Y muchas de las veces, hermano, nosotros oramos por los misioneros, pero en una forma muy, ¿cómo se dice? Superficial. Cuando nosotros oremos, hermano, por la gran comisión, por la visión, por los misioneros X, tenemos que aprender a orar al Señor con conciencia. Con conciencia. Y cuando tú oras con conciencia, hay cambios poderosos. Miren, en otras palabras, tú ya tienes registrado cómo orar, horas y horas, una oración, porque ya está registrado. Oramos porque sabemos orar, pero no estamos orando con conciencia.
Si yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos adoraron al Señor con conciencia? Buena pregunta, ¿no? Si te metiste a la adoración, a orar, a glorificar al Señor, o estabas en todo menos en lo que estábamos haciendo. ¿Sí me estoy explicando? Creo que sí. A veces, hermano, fíjense bien, le decimos al Señor que mande obreros a su mies, pero lo decimos tan así, hermanos, que no pasa nada. La pregunta es, fíjense bien, ¿cuándo fue que oramos a Dios pidiéndole que enviara obreros a su mies? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estamos tocando el cuarto pilar del avivamiento. Necesitamos nuevos obreros. Y la palabra nuevos obreros es aplicada para toda la iglesia. Qué honor les da al Señor de ser obreros en su mies. Denle un aplauso al Señor. Qué lindo. Y me salí un ratito de allá. Me salí para checar a ver cómo estaban los maestros y los estudiantes. Y me sentí un ratito aquí. Importante lo que estaban hablando. Me gustó. Y dieron cierto testimonio. Pero miren, hermanos, nosotros a veces, fíjense bien, le pedimos al Señor que enviara obreros a su mies. Y no tan solo eso, sino que es, fíjense bien, un mandato bíblico. Al orar pidiendo obreros para la mies, hermanos, esa oración es, fíjense bien, cuando tú oras al Señor con conciencia. Miren, unos están por allá pensando, otros están atentos, otros están en su mismo rollo de cada domingo, en su mismo rollito. Otros están atentos, otros están distraídos con teléfono, otros haciendo lo que bueno. Pero hermanos, estamos, la palabra nos está pisando el callo. Sí, digan amén. No sean, o sea, en la mañana también hablaron algo así. Pero miren, hermanos, el asunto es, si tú después de este pasaje bíblico, de esta predicación, sales con tu misma forma de pensar, no aprendiste nada. Y vas a seguir patinando en el hielo. ¿A cuántos les gusta patinar en el hielo? A mí no, porque no sé. Pero solamente patinan. Necesitamos, hermanos, mire, cuando lo hacemos con conciencia, Padre, manda obreros a tu mies, manda obreros que se abran, Señor, nuevos campos. Hermanos, esa es una conexión entre tú y Dios. Y esa es una conexión poderosa para que el Espíritu de Dios empiece a mover. Y si no te toca el corazón a ti, se lo va a tocar a otro más. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo importante es que estás orando en una conexión de conciencia a tu Dios. Aleluya. Amén. Qué tremendo. Te saca de la realidad, nos saca de nuestra postura, de nuestros propios pensamientos. Y nos hace meternos, hermano, y a pedir obreros para la obra del Señor. Amén o no amén. Miren, hermanos, ahí en esa conexión es donde comienza la semilla del desarrollo, fíjense bien, para levantar nuevas obras. Ahí es donde el Espíritu comienza a hacer la obra del creyente, que será llamado para levantar una nueva obra. Ay, Señor, estaba pensando, en la mañana decían,
es que no tenemos que ir, era de misiones, ¿verdad? No tenemos que ir a otra nación para ejecutar el programa de ser un ¿qué? Misionero. Y sí es cierto. Eso es muy, muy importante. Bueno, les voy a tocar para el otro paso, es misiones, hermano. Le voy a hablar sobre lo que le quería decir ahorita. Pero miren, hermanos, ahí es donde el cristiano comienza a evangelizar a las personas. Y al hacerlo, hermanos, ahí comenzarán nuevas congregaciones de jóvenes o de ancianos o de niños también. Yo me gozo con los niños. El miércoles no vino nadie. Y mi esposa y yo, bueno, pues ¿qué pasó, verdad? Bien curioso, hermanos. El domingo antepasado tuvimos como 20 chiquillos. Y el miércoles, y el miércoles que vinimos, nadie. Hasta la iglesia sola. Éramos como 15, yo creo. Y nomás un niñito. Y le dije a mi esposa, pues ¿qué pasa, oye? ¿Qué pasó? Y Dalia venía bien contenta porque iba a ver a sus hermanitas, a sus primitas, ¿verdad? Y nadie, solita la chiquilla. Y ahí la maestra allá atrás con una chiquilla nomás. Pero salió bien contenta, gloria a Dios. Y a veces, hermano, uno dice, ¿qué pasa? No, pues no pasa nada. Simplemente que nos falta orar con la conciencia. ¿Cierto o no? Meternos con Dios, hermanos. En esa conexión de oración, hermanos, fíjense bien, en esa conexión de pedirle, Señor, manda obreros, Señor. Ahí es donde va a comenzar, hermanos, el Espíritu de Dios a moverse. Y va a comenzar a hacer llamamiento. Sí, si no te llama a ti, va a llamar al otro. ¿Cuántos dicen amén? Si no va a llamar el otro, el Señor va a llamar, hermanos, a misioneros de otras ciudades. Yo me pongo a pensar, bueno, pero ¿por qué de aquí a España que no haya ya predicadores? ¿O no es cierto? ¿Por qué a Burkina Faso? Bueno, todavía hay un poquito de pensar. Pero ¿por qué allá? Que no hay iglesias allá, que no hay congregaciones allá, porque Dios llama a el que quiere como quiere y lo envía a donde Él quiere. ¿Entienden eso? Pero eso no nos exhibe o no nos, hermano, hace un lado de que nosotros no trabajemos. Cuando nosotros oramos con conciencia, pidiendo por alguien, van a comenzar lugares, hermano, con matrimonios, con jóvenes, con niños, con ancianos, Señor. Van a comenzar lugares, hermano, con un mover glorioso del Señor. Yo estaba pensando algo ahorita. Dije, ay, Señor. El hermano Goyito me estaba platicando, pastor, y me hacía una pregunta. ¿Por qué se acaban las iglesias? ¿Por qué se cierran las iglesias? ¿Por qué se cierran a veces las células? Y yo le dije, bueno, porque la visión de Dios se acabó en esas personas. Y entró su propio ¿qué? Su propio pretexto, su propio, ¿cómo se le llama? Pensar. ¿Cómo? Aplicar su propio ¿qué? Criterio de ellos. ¿Sabes qué? Aquí mis chicharrones ¿qué? Truenan. Y yo soy el pastor y te sujetas porque perdieron ¿qué? La visión de Dios. Amén o no amén. Por eso se cierran los lugares. Por eso, hermano, porque comienza el cristiano que no tiene una oración en conciencia con Dios, comienza a hacer lo que él quiere. Pero lo triste es que se cobra
Un gran precio. ¿Cuál es el precio? Pues que se cerró la célula, se cerró la misión, se cerró la casa, se cerró el templo. Bueno, no quiero decir que nada más es por eso. Hay muchas razones, hermano, por qué se cierran las congregaciones. De tal manera que ahora tenemos, hermanos, el desafío de levantar nuevos lugares para la gloria del Señor. Y ya hay trabajo. Pero las iglesias, las congregaciones se cierran por muchas cosas. Pero miren, hermanos, generación de hoy en día, ayer les hablaron a los jóvenes, pero generación de hoy en día, hermano, si no quitamos nuestra forma de pensar arraigada y llena de polvo, hermanos, vamos a seguir en la misma postura. Tenemos que cambiar, ¿qué? Palabra clave, nuestra mentalidad. Hermanos, no se puede, el Señor, fíjense bien, el Señor mandó a los discípulos a todo el mundo. ¿A dónde? A todo el mundo. No se puede discriminar a nadie, hermanos, de las diferentes personas o clases sociales o raciales o por su cultura. Todo mundo necesita de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Todo mundo necesita de Cristo Jesús. Hermanos, yo estuve en San Pancho muchos años. ¿Y saben qué? ¿Con qué me encontré en San Pancho, hermanos? Como fácil, como unas 5 o 10 formas de pensar. De una colonia a otra, me encontré, hermanos, con la cultura de ellos. Iba para un lado y me encontré con unos, cómo pensaban. Y luego iba para otro lado, otra colonia, de aquel lado del barranco de la vía, y me encontraba con otra forma de pensar. Y luego iba para allá, hermanos, y yo dije, Padre mío, con razón San Pancho no se consolida algo. ¿Cuántos años tenemos trabajando con San Pancho, hermana Luz? ¿Cuántos años? ¿Sabe quiénes son los que han florecido ahí? Los de la doctrina de la prosperidad. ¿Ah? Pero, hermanos, hablarle la sana doctrina, digo, Señor, ¿cómo se le hace para hablarle a 5, 6, 10 formas de pensar? Pues es difícil, hermano. Mire, hermanos, algunos a veces perdemos el rumbo. Digan amén, por favor. ¿Sí es cierto o no? Hasta los pastores, hermano, perdemos el rumbo. ¿Y sabe por qué lo perdemos? Por falta de conexión, hermanos, de conciencia entre Dios y la persona. Gloria a su nombre. Por eso, pero miren, hermanos, tenemos que ser una iglesia plantadora de nuevas congregaciones. Digan amén. Están así bien calladitos, hermanos. Pero miren, tenemos que tener nuevas células, centros de predicaciones. Como sea, tenemos que abrir nuevos lugares de predicación. Gloria a Dios. Híjole, Padre, ayúdanos, Señor. Está bien, hermano, que somos una congregación y venimos, está muy bonito. Pero ayer decía el predicador, el Señor no nos mandó a hacer, ¿qué dijo? Congresos juveniles, a hacer convenciones, a hacer retiros espirituales. El Señor nos mandó a llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Dele un aplauso al Señor. Amén o no amén. Están enojados conmigo, tremendos. Déjenme, siento aquí un ratito, a ver si no se quebra. Pero ir, hermanos,
A ver, voy a quitar las bancas y les voy a poner de estos, iré. Está bien incómodo, ¿verdad? Me estoy agarrando. Pero a veces nos falta, hermanos, reaccionar a la comodidad que tenemos. Digan amén. Yo el miércoles les decía, miren hermanos, ¿quién estuvo el miércoles? Levanten la mano los. Qué bueno. Hicimos un autoanálisis, ¿sí, verdad? Y le decía, a ver, ¿tú por qué no vas a predicar? A ver, ¿por qué no vas a cumplir la gran comisión? Hay que ir a operación ¿cómo se dice? A costillar abierto. Corazón abierto. Le abren aquí uno, no, aquí imagínense, le cortan y le abren todo. A ver, ¿por qué no vienes? Pues por temor, otros por flojera, otros por. ¿Y no es cierto, hermanos? Sí. Les dije, pónganse, amárrense bien, vamos a amarrarnos los pantalones bien. Y vamos a ver por qué no. Y otros decían, por temor. Otros decían, es que, hermano, y luego si nos sale uno bien bravo, ¿verdad? ¿Cómo le contesto? Así, le digo, miren hermanos, nosotros si no tenemos un cambio de mente, no vamos a hacer nada. La plantación de iglesias o de ganar gente, hermanos, es un seguimiento junto con los demás pilares del M33. Similar, fíjense bien, al equipo, hermanos, de un deporte. Se necesita todo un conjunto de unidad para lograr lo que queremos alcanzar y lo que deseamos alcanzar. Y es a todo un mundo perdido que necesita de Dios. Y tú y yo necesitamos ser los jugadores o protagonistas y no tan solo espectadores. Todos, fíjense bien hermanos, todos los elementos o pilares del MM33 ya los estamos conociendo y los conoceremos aún mejor como creyentes. Hablamos lenguas, oramos, de alguna manera u otra hemos sido discipulados, de una manera u otra, hermano, pero hemos sido faltos en esta área de llevar la palabra. Es decir, fíjense bien, no hemos aprendido, pónganme atención hermanos, no hemos aprendido a ser equipo. La iglesia no ha aprendido a ser ¿qué? Equipo. Ese es, hermano, el pero de por qué no hemos avanzado. No hemos aprendido a trabajar juntos como iglesia con los demás ministerios o departamentos o con nuestros mismos hermanos. El gancho, fíjense bien, el gancho de la unidad entre nosotros es el Espíritu Santo. El gancho entre la iglesia es el Espíritu Santo. Hermanos, Él es el que nos pone el sentir y el mover, hermanos, de empujar todos a un mismo lado en los diferentes llamamientos de los creyentes en la iglesia. Es decir, necesitamos aprender a trabajar y apoyarnos con nuestros hermanos, con los demás ministerios que ellos tienen, y todos empujar para un solo lado
para que crezca la comunidad cristiana, por lo cual debemos entrenar juntos con ellos y con los que van muy adelantados. Pero deben tener, hermanos, paciencia para entrenar a los más nuevos discípulos, para que sean buenos discípulos y trabajadores. ¿Entienden eso? Muchas de las veces, hermano, no tenemos esa capacidad. Pero el MM33 nos está dando la pauta a seguir, porque es, hermanos, la visión de Dios para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es la visión de Dios para la iglesia. Qué lindo. Pero miren, hermanos, para nosotros podernos adentrar en la visión MM33, es importante tener, hermanos, ese cambio de concebir o de pensar. La pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Es buena pregunta. En nuestra manera de pensar o de hacer. Es decir, yo solo no puedo plantar una iglesia, hermanos, o un nuevo centro de predicación, o nuevas congregaciones. El equipo para ganar, fíjense bien, vuelvo con México, amén. Pero el equipo para ganar, hermanos, la Copa de Oro, el campeonato mundial, hermanos, se necesita la unidad. Se necesita trabajar en equipo. Es imposible, hermanos, que un jugador pueda burlar a todos los 11 rivales del equipo contrario. ¿Sí puede? Bueno, a lo mejor sí. Pero en la primera burlada que les dé a los 11, se va a cansar y ya no va a poder. Porque tiene que correr de portería a portería. Es imposible, hermano. Sí lo va a hacer por algún tiempo, pero, hermanos, jamás va a poder solo contra ellos durante 90 minutos. Por eso muchos cristianos se cansan. Por eso muchos cristianos se decepcionan. Por eso muchos pastores dicen, ya no. ¿De qué sirve tener cristianos personalistas que no quieren hacer la obra de Dios? Híjole. O es mi obra, o es tu obra. Es la obra que Cristo nos mandó a hacer. Su mandato, nuestra misión. Dale un aplauso. Híjole. Qué triste me da, hermano. Disculpa, hermano Alan, pero tengo que decirlo. ¿Me permites decirlo, hermano? Gracias. Aguanten la vara, hermanos. Aguántense, cabezones, digo aquel. Mi papá nos daba con un cintote así, pero ¡órale! ¡Ay! Mi papá con un cinto y mi mamá con las greñas. ¡Ah! Nos aventaba por allá. Pero, ir, hermano, es bien triste. Qué tremendo. Yo conocí a este pastor, él ya murió, al papá del hermano Alan. Él estuvo aquí. Antes, él estuvo aquí como 6 meses antes de que muriera. Y me platicó, bueno, ¿por qué se cerró la iglesia, hermano? Mi papá murió, el pastor. Nadie fue a su velorio, a su entierro.
Los dejaron solos con la familia. Eso es trabajar para el Señor, hermanos. Eso es la iglesia del Señor. Chihuahua, ¿de qué se trata? Hermanos, ¿a qué estamos jugando? ¿O a qué quieres jugar? ¿A entretenerte los domingos y venir y wiri, ya me voy? ¿A qué están jugando aquí? Y a veces solito murió el hombre con su familia, después de ser una congregación vasta. Dios es bueno, hermanos. Disculpen el celo ministerial, pero del Señor, perdón. Pero así actúa la iglesia, hermanos. Así actúa. Nomás yo y yo y yo. Y voy a seguir yo. ¿Es cierto o no? Si ustedes no quieren tener un cambio de mentalidad, es asunto de ustedes. Pero necesitamos, hermanos, hacer cosas nuevas para el Señor. Triste. ¿Cómo es posible eso, hermanos? Que dejemos, hermanos, la obra del Señor por nuestro propio pensar. ¿Por qué digo esto? Mire, porque un jugador, hermano, un jugador personalista, como le dije al principio, es tan bueno el jugador como el Maradona. Metía gol desde acá hasta allá, los burlaba a todos. El Maradona, pero andaba bien drogado, hermanos. Por eso lo hacía. Pero, hermanos, es un jugador personalista, es tan bueno, pero no le gusta hacer equipo. Y por lo cual jamás, hermano, es una probabilidad que no se gane ¿qué? El campeonato. O lo puede ganar también. Pero, hermanos, el asunto es que aquí, hermanos, en donde estamos nosotros, llevando las buenas nuevas que tenemos que llevarlo, hermanos, necesitamos discípulos, hermanos, sujetos para cumplir la gran comisión. Discípulos obedientes, discípulos que pongan los pies sobre la tierra y que digan: ¿qué estoy haciendo para la obra del Señor? ¿Me estoy explicando? Si no, hermano, si no reaccionamos, hermanos, fíjese bien. Hey, iglesia, yo te necesito a ti. ¿Sí sabes eso? Yo voy a subir 3 ladrillos durante todo el día y tú a gustito sentado en la cama y acostadito. ¿Entienden eso? Cuando te necesito, te estoy necesitando. O sea, estoy hablando en términos generales. El Señor, con 12 discípulos obedientes metidos con una mentalidad nueva, conquistaron todo el mundo entero. ¿Amén o no amén? Híjole, Señor. Yo necesito aquel que tiene el don de sanidad, que vaya, llore y: pastor, se sanó. Ya me lo voy a traer a la iglesia. Necesito aquel que tiene don de interpretación de lenguas, para que diga que él está esto y aquello, y este es el mensaje y Dios quiere así. Necesito, hermano, al evangelista que anda en las calles predicando. A veces les decimos a los evangelistas: pues así como evangelizas en el altar, también en la calle y cuando salen endemoniados. Les gusta evangelizar al mismo pueblo de Dios. Hermanos, necesitamos ese cambio de vida. Mire, ¿sabe por qué no necesitamos, hermano? Porque el Señor, este es el orden de Dios. A ver, hermano Adrián, ven para acá.
Es el orden de Dios. Es el orden de Dios. Le voy a poner en su teléfono una grabación. Es el orden de Dios, es el programa de Dios, es la iglesia del Señor. Levanta esa. Ay, espérate, se va a lastimar. Ay, panda ahí, ¿verdad? A ver, vamos a levantarla, hermano. Espera. Ah, chido, no, ahí está. Está bien, bien. Pero, ¿hicimos qué? ¿Verdad que sí? Señor Jesús mandó de 2 en 2. Vayan y prediquen el evangelio. Y luego mandó a los 70. ¿Cuántos dicen amén? Este es el orden de Dios, mi chava, que me ayudes. Hey, no te pongas triste ni te enojes, tremendo. ¿Sí me entienden? Hermano, ¿me puedes cargar? Gracias, hermano. ¿Entienden eso, hermanos? Yo necesito aquel, hermano, necesito aquel. Bueno, yo no, hermanos. Tú necesitas a tu hermano y tu hermano a ti, porque esa es la obra de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Hermanos, miren, somos bien egoístas. Somos bien egoístas, tremendos. No sé por qué ando tan lleno de celo espiritual hoy. Pero hermanos, miren, hermanos, ustedes son capaces de hacer equipo con su esposa en la casa. Vete aquí a hacer, vieja, y órale, échale ganas. Y yo me voy al trabajo. Digan amén. Y hacemos esto, ¿cierto o no? Sí sabemos hacer equipo, hermanos. Sí sabemos hacer equipo, pero no queremos en las cosas del Señor, tremendos. Digan amén. O sea, hay que cambiar. ¿O a poco no es cierto? Todo hay que hacer equipo. Ya voy a acabar mejor, ya. Tremendos. Mire, ahí es donde entra la palabra de Dios en los 70 discípulos para ir a evangelizar. Hermano, los envió de 2 en 2 a la gran comisión. Todos recordamos ese pasaje. Lo segundo que tenemos que cambiar es nuestra manera de pensar y de actuar. Hermano, se lo repito, la obra de Dios y no es la nuestra. Es decir, que el pensar, hermanos, en abrir un lugar nuevo en la colonia, en nuestro pueblo o en un hogar, antes debemos pensar que las fuentes de ayuda no son tuyas, sino de Dios, a través de su Santo Espíritu. Y es, hermanos, la conclusión de que debemos aprender a trabajar en equipo con todos los demás pilares de la iglesia, con el que tiene el don de oración, de intersección o de guerra espiritual, con el que tiene el don de hacer milagros o el de sanidad, o el que toca o el que canta, hermanos, para levantar buenas obras. Antes se usaba mucho el evangelismo, hermanos, en los camiones. Nos íbamos con las guitarras de cajita y a cantar, hermanos, en los camiones. Y otros jóvenes a repartir ¿qué? Folletos. Y otro daba el mensajito. Nos íbamos todos en un camión hasta la terminal de camiones y de ahí nos regresaban también, haciendo el trabajo de ¿qué? De evangelismo. Hermanos, si uno puede cantar solito, solo Dios, ven a Cristo, ¿verdad? Y Él te va a cambiar. Y cantos así, si tienes 1000 preguntas, ese lo cantaba. Si tienes 1000 preguntas sin poder contestar, ven a Jesucristo y Él te va, ¿qué?
ayudará. Algo importantísimo, hermanos. Algo hermoso. A ver, chequen allá los niños que traen fiesta, allá los niños. Era algo importantísimo, hermanos. Pero miren, nos necesitamos mutuamente, hermanos. Nos necesitamos todos, hermanos. Qué lindo el que canta solo Dios, pero ya llega una guitarrita y trin, 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 ya se oye mejor. ¿Verdad que sí? Estamos aprendiendo a hacer ¿qué? Equipo. Hermanos, necesitamos aprender a hacer equipo. Hermanos, ¿están conscientes de que no sabemos, no hemos aprendido a trabajar en equipo? Nomás la hermana Luz, hermanos. Todos. ¿Cierto o no, hermanos? Un pastor sin ovejas no es pastor. ¿Cierto o no? Una congregación sin un pastor pues está mal. Van a hacer lo que quieren. Hermanos, la iglesia de Cristo son ¿qué? Dos: la congregación y el pastor, o el pastor y la congregación. Que Dios nos ayude. Que Dios nos cambie de mentalidad. Deseo concluir de esta manera. Los campos están listos desde los tiempos, hermanos. Y yo creo que para nosotros es tiempo de Dios para su obra aquí. Fíjense bien, en Nicaragua, hermanos, años atrás, hermanos, nosotros estamos comenzando con los pilares de la visión MM33, pero en Nicaragua, en Centroamérica, en Sudamérica ya están activos. Y miren, les voy a dar un poquito de... En Nicaragua años atrás, por eso digo años atrás, porque ellos ya están encaminados en la visión. Se han plantado ya nuevas iglesias, nuevas células, nuevos lugares de predicación para la gloria del Señor. Y en esos países centroamericanos y sudamericanos ya se han plantado, fíjense bien, hermanos, de cuando comenzó la misión, la visión MM33, ya se han plantado 1,200 nuevas iglesias. ¿Cuántas? 1,000, no congregaciones, centros de predicación, 1,200 iglesias, hermano. O sea, agarraron la visión que es de Dios. Están metidazos. Hermanos, necesitamos aprender a ver cómo ellos están trabajando nuestros conciertos, avanzados ya en esta visión. Hermanos, dejémonos discipular por ellos, por cualquier medio que tengamos a la mano. Ellos ya están dentro de este programa y nosotros aquí en México estamos apenas comenzando, hermanos, en nuestro movimiento de las asambleas de Dios. Hermanos, ánimo, ánimo. No lo regañé, estoy en el celo espiritual. Ánimo, hermanos, despertemos. No digo que despierten, no, todos somos aquí. Despertemos. Mire, agarren la cabeza a su hermano, agarren la cabeza al Jamie y al de Ciro. A ver, hazle, hermano. Pongan atención, hazle. Como quieras, quedito, no, zarandéalo. Bueno, gracias. Mi esposa me dice, te trueno el cuello. Y ahí estoy, flojito. No vaya a descuellarla tremendo. Me agarro de aquí. Hace mucho que no me lo traen ahí. ¡Tra! Traen a todos y despierto. ¿A poco no es cierto? Sí. Pero hermanos, para despertar
se necesita después de dormir, ¿cómo se dice? Despabilarnos, decían los viejitos de antes. Hermanos, estamos comenzando. Unámonos a esta visión y trabajemos en equipo. ¡Hey! Trabajemos en equipo para la obra de Dios. ¿Por qué no le dice a su hermano: yo te necesito? Dígale. Pero no para platicar aquí, ay, para trabajar en la obra del Señor. Pues no había nadie a accionar, nomás poquitos. Además que no tuvieron un cambio de mentalidad. Hermanos, somos parte de Él. Y tú y yo estamos invitados a ser parte de este equipo. Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarme a mí. También quiere usar a los niños, a toda la iglesia en general. Es el tiempo de Dios para nosotros, hermanos, los pilares de Dios en esta visión son del Espíritu Santo y Él nos los ha entregado a nosotros para usarlos. Hermanos, sí podemos en el nombre del Señor. Les invito a orar, hermanos, pidiéndole al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Pónganse de pie. Se me hace que prediqué muchísimo hoy, pero era necesario. Amén. Vamos a hacer algo. Al cabo es domingo. Amén. Vamos a hacer algo. Acércate con alguien, nomás con uno. Acércate con alguien. Háganlo, hermanitos, por favor. Desobedientes, miren cómo se les ve la obediencia en los ojitos. Agárrala, Martita, no le tengas miedo a la hermana. A ver, alguien con el hermano Manuel, a ver. ¿Ya? Faltan, ahí está sola, ¿verdad? Ay, ya aprendieron. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Sí me explico? Hermanos, si no hacemos esto, Dios no va a hacer nada. Ni con tu familia, ni contigo, ni conmigo. Tenemos que aprender a cambiar, ¿qué? De mentalidad. Cierren sus ojitos. No sueltes a tu hermano, no lo sueltes.